Bueno, ahora sí vamos a extendernos un poquito más. El recorrido fue breve, pero es un poquito, jóvenes, para que ustedes vayan conceptualizando, analizando y sobre todo reflexionando sobre estos movimientos del siglo XX. ¿Sí? Es un movimiento importante que se da en el siglo XX, en la Revolución Mexicana. Adelante, por favor. Como ya les decía y les explicaba en un principio, arrancamos con el Porfiriato, y el personaje central que le da nombre a este periodo pues es Porfirio Díaz Mora. Aquí lo tenemos al personaje al que le va a dar al periodo, ¿no? Entonces, la que sigue. Mientras tanto, en el estado vamos a tener como gobernador a Teodoro A. Dehesa. Él va a ser el gobernador que va a estar en turno una buena parte del último tramo del Porfiriato, ¿sí? Es un personaje que fue administrador de la aduana marítima, era muy cercano a Porfirio Díaz, pero además era muy popular en el estado. Esa es la importancia que va, la diferencia que va a tener con Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces, anoten estos personajes, sobre todo a Teodoro Dehesa, los personajes de Veracruz, porque al final les voy a hacer unas preguntas para saber qué tanto aprendieron. La que sigue, por favor. Miren, muchachos, aquí tenemos como el concentrado de todo este movimiento que vamos a ver durante la Revolución Mexicana, ¿sí? Aquí tenemos el Porfiriato, tenemos la Revolución y los personajes principales como Madero, con el maderismo, Huerta, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza y la contrarrevolución, como les explicaba, y también otros movimientos que se van a dar en los años 20. Como decía el maestro, ¿cómo se va a modernizar el estado de Veracruz? Va a ser un estado moderno durante este periodo, durante el Porfiriato, porque vamos a tener el ferrocarril. Muchachos, el primer ferrocarril que llega a México llega al estado de Veracruz, parte de las arenas del puerto de Veracruz. Ahí va a llegar a la Ciudad de México en 1873, ¿sí? Antes del Porfiriato. Se construye con Sebastián Lerdo de Tejada, pero el ferrocarril, la que sigue, por favor, va a expandirse en el estado durante el Porfiriato. Había muy pocas vías antes de que Díaz llegara al poder, pero logra consolidar una red importante de ferrocarriles en el estado. Ahorita les voy a mostrar cuántos ferrocarriles había, porque muchos de ustedes ya no se subieron al ferrocarril, pero era muy importante en el estado. ¿Y qué va a traer el ferrocarril aparejado? Aquí vemos varios momentos, o dos momentos importantes. ¿Estas qué son? Carretas. Y aquí tenemos el ferrocarril urbano. Estos eran tirados por mulitas también, ¿sí? Pero con la llegada del ferrocarril, llegó el ferrocarril urbano, fueron desplazándose estas carretas, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de la modernización, de la importancia que va a tener el ferrocarril en el estado. Aquí tenemos las vías del ferrocarril. 11 ferrocarriles atravesaron el territorio veracruzano, 11 pueblos, ¿sí? Aquí tenemos la principal. Este es el ferrocarril mexicano. Este es el ferrocarril interoceánico que pasa por Jalapa. Todavía se escucha el tren. Tenemos una estación. Tenemos el ferrocarril nacional de Tehuantepec. El ferrocarril de Veracruz al Istmo. Tenemos el Huatusquito y el Piojito, que también lo conocen ustedes, que ya no existe, ¿sí? Y tenemos otros ferrocarriles, como el ferrocarril, un tramo de Tampico a Aguascalientes, el ferrocarril central, que atravesó una parte muy pequeña del territorio veracruzano, y tenemos el ferrocarril del sureste, el que hoy llaman Tren Maya, que también ocupaba una franja muy corta en 1950. Ahí se cierra el ciclo del ferrocarril, porque la primera línea que se inaugura fue en 1850, y en 1950 se inaugura el ferrocarril del sureste, y se dejan de construir ferrocarriles en el estado. Este fue el último ferrocarril, ¿sí? Pero la importancia que tiene todo esto es que durante el Porfiriato se construyeron la gran mayoría de líneas, salvo la del Mexicano.
¿sí? Entonces, esta va a ser la parte de la modernización que va a traer el Porfiriato al Estado con el ferrocarril. Vean aquí, por ejemplo, la estación de Jalapa, como estaba antes, ahora ya no está ahí la estación, está en Los Sauces, ahora está en Miguel Alemán. La llegada del ferrocarril a Coatepec, vean, era muchachos, era como ver un avión ahora o ver, no sé, un tren bala, no sé, pero vean la gran concentración de personas para ver llegar el progreso. Y en el Porfiriato decía que el ferrocarril era el progreso, ¿no? Entonces miren toda la gente viendo la inauguración del ferrocarril, el Piojito, llegando a Coatepec. ¿La otra? Ahí está la multitud, llegando, esperando la llegada, que Porfirio Díaz vino a inaugurar esta vía, por cierto, también, ¿sí? Vean, las multitudes se arremolinaban por ver el ferrocarril. Sobre todo el de vapor, en ese momento llega el de vapor. Y bueno, más al sur también se construyen otros ferrocarriles. Estos son los límites entre Oaxaca y Veracruz. Es una línea del ferrocarril que se llama Ferrocarril de Veracruz al Istmo, y posteriormente se le llamó Ferrocarril del Sureste porque unió desde Mérida hasta Córdoba. Y bueno, el gran proyecto, y ustedes lo han de saber ahora y lo han visto también en televisión, el gran proyecto del Porfiriato fue el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, o el Ferrocarril del Istmo, o el Ferrocarril del Tehuano, como después se le llamó. Y bueno, llega a inaugurar las obras Porfirio Díaz también, porque es su proyecto, fue unir el mundo, porque era pasar mercancía por ese estrecho istmo entre el Atlántico y el Pacífico. Y sí, durante 8 años logró pasar muchísimas mercancías y tuvo un auge el ferrocarril, pero con el canal de Panamá y la apertura del canal en 1914, este ferrocarril se vino abajo. Ahora lo quieren renacer también, como el ferrocarril transísmico. Son proyectos y megaproyectos que han estado vigentes en la historia nacional, pero dentro del territorio veracruzano. Y bueno, lo que les comentaba en ese momento, o sea, ¿qué más va el puerto de Veracruz va también a tener una modernización importante, ¿no? Las obras del puerto, obras que hizo Pearson, el inglés Whitman Pearson, en 1902 se inauguran estas obras y Porfirio Díaz también viene a inaugurarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque el puerto era de poco calado, era nuestro puerto más importante de la República todavía en el Porfiriato, lo fue en la colonia, era la única puerta de entrada y salida para las mercancías que venían de Europa, ¿sí? Entonces, en este periodo se va a modernizar el puerto de Veracruz con varias obras. Y lo que les comentaba, aquí están las dragas, ¿no? Toda la maquinaria, toda la modernidad que emplearon para ampliar este puerto. Aquí se emplearon los primeros buzos también. Pearson tenía buzos especiales para poder, en el fondo del mar, hacer y armar ¿cómo se les llama? Los bloques de piedra que tenían que poner para hacer barreras en el mar y expandir el puerto. Entonces va a ser importante. Aquí vemos también cómo la modernidad van conjugando los vapores de río con el ferrocarril. El ferrocarril va a desplazar después a los ferrocarriles, a los vapores de río en algunas regiones del estado, principalmente en el sur de Veracruz. Y la importancia que va a tener el ferrocarril para llevar estas demandas de productos tropicales hacia el mundo, hacia el exterior. Aquí vemos cómo el ferrocarril llega hasta las entrañas de los barcos prácticamente, ¿no? Están descargando plátano a los barcos, ¿no? Por la demanda que tenía este producto agrícola. Y bueno, otro auge que va a experimentar, otro producto que va a experimentar auge en el Porfiriato va a ser el café. Aquí tenemos las mulas con bultos de café, ¿sí? Entonces, son productos tropicales que van a tener gran demanda en el mercado mundial, muchachos, ¿sí? Vean, todavía aquí, a Huatusco todavía no llega el ferrocarril, nunca llegó el ferrocarril porque se pretendió construir el Huatusquito, que así se le llama, o se le llamó, pero nunca llegó a Huatusco. Entonces, pero hubo un gran auge del café en la zona central de Veracruz, comprendiendo Córdoba, Huatusco y Coatepec, Jalapa. Y bueno, otro producto importante, esto es fundamental que ustedes lo vayan conociendo, porque Veracruz va a ser
un estado de alguna manera que está en la franja costera y que se le llama como el trópico húmedo, y va a tener productos tropicales, pero estos productos van a tener demanda. Y aquí vemos que es el tabaco, ¿sí? Este es el tabaco, también va a tener demanda sobre todo en Alemania, en Estados Unidos, en Amberes. El tabaco va a ser también importante y va a competir con los mejores tabacos de Cuba, ¿sí? Pero va a tener una demanda fundamental. Y todavía no llegaba el ferrocarril a los Tuxtlas, por eso también se utilizan las mulas de aparejo, ¿no? Aquí se transportaba el tabaco y otros productos. Bueno, y otro producto importante que va a tener demanda mundial en este momento va a ser el azúcar. Aquí vemos la hacienda El Potrero en Córdoba, ya modernizada, ya en manos de norteamericanos, y van a fabricar, como les decía hace rato, la primer azúcar refinada en el país. Antes se producían piloncillo, mascabado, azúcar de segunda, tercera, pero este ingenio va a ser en México el primero que va a producir azúcar refinada, y está en Córdoba, muy cerca de Córdoba, ¿sí? El Potrero, pero además porque había una demanda mundial. Regularmente muchos países, sobre todo las Antillas, o las que se llaman las Sugar Island, las islas azucareras, producían mascabado porque se llevaba a Francia o a Inglaterra y allá se procesaba, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es que en México ya se va a empezar a producir este producto. Y bueno, otro producto tropical importante también que va a tener demanda y va a tener un auge va a ser la vainilla de Papantla, ¿sí? Aquí vemos los asoleaderos de vainilla en el norte del estado. Adelante. Como les comentaba, bueno, lo del hule, la demanda, vamos a estar en la era ya del automóvil. Henry Ford ya había inventado el motor de combustión y empieza a tener demanda para las llantas, y aparte Brasil va a ser otro de los países que va a tener gran demanda mundial del caucho, pero el sur de Veracruz va a haber varias plantaciones de hule, y en la parte de Zongolica también va a haber plantaciones de hule en el estado, y sobre todo son instaladas por compañías norteamericanas vinculadas a los intereses norteamericanos. Bueno, ya les comentábamos de la modernidad y la llegada de la cerveza Moctezuma en Orizaba. Señores, muchachos, antes de consumir la cerveza en el estado se consumía pulque. Entonces aquí hay un cambio importante también en el consumo. En el porfiriato va a haber un cambio importante de consumo, porque ya no vamos a consumir pulque. Entonces la cerveza va a ser competencia al aguardiente también, porque era lo que se consumía, aguardiente y pulque. Entonces la cerveza va a entrar también, va a haber cambios de consumo durante el porfiriato en el estado y en nuestro país. Y bueno, esta modernización también va a abarcar lo que va a ser el petróleo. Veracruz va a tener una importante faja petrolera en el estado, y se va a descubrir la famosa faja de oro en el norte del estado, y en Minatitlán, aunque el petróleo del sur de Veracruz no era tan bueno, por eso Pearson allí construyó la refinería. Pero vemos que también el petróleo va a ser también otro producto importante que va a estar como fuerza, como factor económico en el estado de Veracruz. Aquí vemos una panorámica de la refinería de Minatitlán, construida en 1908 por Pearson nuevamente. Pearson va a ser un personaje muy importante vinculado a Porfirio Díaz, al gobernador Teodoro Dehesa, y va a hacer obras en el estado, va a construir ferrocarriles, va a construir el puerto de Veracruz, va a tener concesiones de los ferrocarriles urbanos de Veracruz, y va a tener compañías de luz en el estado, y aparte la refinería. Y bueno, va a ser propietario de más de 100,000 hectáreas en el sur de Veracruz, porque compra tierras creyendo que ahí había petróleo. Entonces, otra parte de la modernización que va a tener el estado de Veracruz va a ser la instalación de hidroeléctricas, la generación de electricidad. Acuérdense que durante el porfiriato, a finales ya del porfiriato, en la primera década del siglo XX, se va a inventar el teléfono, el telégrafo, bueno, el telégrafo es un poco antes, el cine, y bueno, la electricidad va a llegar a muchas poblaciones, muchachos, ¿sí? No había electricidad, entonces todo era con quinqué, con otros productos para alumbrarse. Entonces la jornada empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, porque no había luz. Entonces, ¿qué va? La generación de electricidad
van a propiciar la instalación. Y aquí tenemos los productos que van a tener demanda en el mercado mundial, ¿sí? Y la instalación de fábricas, y tenemos la vainilla en el norte, el algodón en el sur, tenemos en los Tuxtlas el tabaco, piña, plátano, y tenemos las fábricas, ahí tenemos las referencias, las fábricas, la naranja también va a ser importante, etcétera, ¿sí? Pero también durante el porfiriato a nuestro estado van a llegar inmigrantes, ¿sí? Algunos van a preguntarse, bueno, ¿por qué hay compañeros con nombres extranjeros, no? Pues bueno, en el porfiriato va a haber una oleada importante de inmigrantes que van a llegar. Algunos son italianos, franceses, alemanes, españoles, etcétera, ¿sí? En menor medida. Pero en Veracruz tenemos varias colonias. La de franceses en Jicaltepec, que llegó mucho antes, en el siglo XIX, y tenemos la colonia Manuel González también en Huatusco. Pero va a haber otras colonias de italianos en Papantla también, muchachos. Y van a llegar muchos extranjeros al puerto de Veracruz, como alemanes, franceses, y también a Jalapa y a las principales poblaciones, y van a llegar sobre todo a instalar, a vender productos, ¿sí? Y van a tener grandes tiendas. Entonces también, digamos, dentro del porfiriato van a llegar varios grupos de inmigrantes. Aquí tenemos, por ejemplo, estos personajes que están esperando la llegada del ferrocarril a Coatepec. A diferencia, si vemos la vestimenta de ellos, de la alta sociedad de Coatepec, con los de sombrero que estaban esperando el tren ya en las calles. Bueno, lo que les decía hace un momento, va a haber contrastes, esta modernización va a ser de contrastes, porque Porfirio Díaz, aún con su gobierno, con su plan, con toda esta modernización, no generó la riqueza para la población en general. Entonces va a haber contradicciones sociales y mucha población no va a tener acceso a la escuela, no va a tener acceso a un digno salario, no va a tener acceso a ciertos comercios, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos a un grupo de totonacos en Papantla. Y bueno, aquí vemos entonces el pueblo, ¿no? La pobreza, hubo mucha pobreza durante el porfiriato porque los salarios no eran dignos, mucha gente llegaba de las poblaciones aledañas. ¿Sí? Y entonces, como les decía, en el territorio veracruzano se va a llevar a cabo una primera rebelión, la rebelión de Hilario C. Salas, con participación del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Este es un personaje muy importante porque él no era veracruzano, él era oaxaqueño. Ojalá se pongan a investigar la vida de Hilario C. Salas, es un personaje enigmático, importante, pero sobre todo van a tratar de tomar la ciudad de Acayucan y la ciudad de Minatitlán, pero van a ser fuertemente reprimidos, ¿no? El gobierno federal, Porfirio Díaz, se enteró inmediatamente de esta revuelta y mandó a sofocarla. Entonces, el palacio de Acayucan fueron rechazados estos grupos. Aquí sigue. Esto es Acayucan posteriormente, pero la importancia que tiene más bien las imágenes es para enfocar que el movimiento se dio con un contingente fuerte de indios de Sotiapan, en combinación con el Partido Liberal Mexicano. Y bueno, ¿qué va a pasar con todos estos primeros, como le llaman, precursores de la revolución? En 1906, en septiembre de 1906 se dio este movimiento. Pues muchos van a ser llevados a San Juan de Ulúa, muchachos. Hoy San Juan de Ulúa es un museo, es una fortaleza muy bonita, pero en el porfiriato era la cárcel política de todos los que estaban en contra de Porfirio Díaz. En la mazmorra, porque así le llaman, las mazmorras de San Juan de Ulúa. Porque si alguien ha visitado San Juan de Ulúa, es muy húmedo. Miren cómo están ahí los vigilantes, y ahí tenemos algunos carcelarios, presos, pero de los que estuvieron ahí encerrados, murieron 70, se llevaron 200 de los personajes que murieron en esa revuelta de 1906, se llevaron 270, murieron ahí, en esas mazmorras de San Juan de Ulúa, ¿no? Entonces, también Porfirio Díaz fue un gobierno represor, y pues, todo lo que estaba en contra de él, o los mataba, o los encerraba, o ahí morían, ¿no?
Otro movimiento importante, ya en 1906 también acuérdense de la huelga de Cananea, pero otro importante, el episodio importante de la historia de Veracruz va a ser la huelga del 7 de enero de 1907. ¿Sí? Aquí vean, muchachos, esto es importante, o sea, estas imágenes, no sé si les llamen la atención, pero son niños la mayoría y están trabajando en esta gran fábrica de Santa Rosa. O sea, ustedes, hagan cuenta, ustedes que están aquí, en lugar de estar estudiando, estuvieran en la fábrica, deshilando el algodón, fabricando telas, fabricando mantas, porque no había escuela, no había la obligatoriedad de mandarlos a la escuela, no estaba fijado en la Constitución que fueran a la escuela, y la mayoría son niños, y a los niños les pagaban el 50% del salario del papá, no les pagaban el salario completo. Entonces, esa es la importancia que va a tener también varias de estas imágenes para que ustedes vayan recapitulando el proceso que va a tener durante la Revolución Mexicana y lo que va a quedar plasmado en la Constitución de 1917. Vemos, hay un grupo de mujeres, sus mamás ahorita están en su casa, cocinando, trabajando, pero ahí las mujeres ganaban la mitad del salario de los hombres. Y se ocupaban a muchas mujeres también en la industria textil por la habilidad que tienen para procesar el algodón y para deshilar el algodón, ¿no? Entonces, muchas mujeres tenían que llevar a sus hijos a las fábricas también. Esta es la gran fábrica de Río Blanco, todavía existe alguna parte de ella, está en remodelación, alguna parte de ella ha intervenido, pero bueno, ya no está trabajando, ¿no? Cerró. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a haber pocos salarios, va a haber salarios miserables, y entonces la gente, había tiendas de raya, estas que sí las había ahí, lo que sí está documentado que había tiendas de raya ahí, donde tú lo que podías consumir ahí lo tenías que pedir, precios exorbitantes. Entonces no había salarios dignos, entonces la gente se cansó de esto, porque se lanzaron a huelga para pedir mejores salarios. ¿Y qué sucedió? Porfirio Díaz intervino como mediador entre las compañías industriales, textileras y los trabajadores, pero a final de cuentas como árbitro pues se fue con las compañías, y el auto que dictó fue que todos los trabajadores tenían que entrar a trabajar al día siguiente. Entonces esto no fue a la gente, porque ellos estaban solicitando mejores condiciones de vida, mejores condiciones salariales, y no se las dio el presidente, ¿no? Entonces los enardeció, y ¿qué hicieron? La huelga estalló en esta rebelión. Entonces lo principal que hicieron fue, los obreros lo que hicieron fue ir a quemar las tiendas donde les vendían los productos, porque nos vendían a estratosféricos. La que sigue, Víctor García era uno de los principales compradores. Y bueno, nuevamente el ejército represor, el ejército federal, va a llegar hasta las puertas de la fábrica y va a reprimir esta revuelta. Aquí vemos una foto muy publicitaria del gobierno porfirista, donde se recuperan varias de las cosas perdidas según la información oficial que se habían llevado los obreros, ¿sí? Entonces, pero por eso también el análisis de las imágenes. Hay muchas imágenes que tenemos que analizarlas con un lupa y con detalle, pero esta es una imagen publicitaria del gobierno federal, ¿sí? O sea, nadie se había llevado nada de eso. Es una foto publicitaria para decir, bueno, por eso los reprimimos, por eso los matamos, ¿sí? Porque mataron a varias personas, a varios obreros. Bueno, estas fueron las consecuencias de todos estos incendios, de toda esta revuelta en 1907. Pero bueno, estos dos movimientos, muchachos, junto con Cananea, se les llama que es los movimientos precursores de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, aquí vemos que hay demandas, ¿no? En 1906 eran demandas de tierras, los popolucas que habían sus tierras que habían sido usurpadas por los grandes propietarios, y aquí pues eran demandas salariales justas también, ¿no? Adelante. Y bueno, lo que les comentaba, nadie se imaginaba que iba a venir una revuelta, que iba a haber una revolución. Madero andaba en su plan antireeleccionista, él quería competir en las elecciones, pero aquí vemos la llegada de Alcocelo, precisamente del poeta Rubén Darío, que viene invitado a las fiestas del centenario de la independencia, ¿sí? Pues nadie se esperaba nada todavía. Y bueno, pues Porfirio Díaz, con la llegada con el lanzamiento de Madero ya no le quedó más opción, como les decía yo hace rato, de más que irse a las armas. O sea, ya Madero se cansó y sus allegados le dijeron, pues no hay más que tomar las armas porque con este gobierno no se va a poder más que derrocar.
Entonces fue cuando ya Madero asume el mando de la Revolución Mexicana, que como les decía también, no fue constante ni sonante en un momento, pero Chihuahua fue uno de los estados que sí lo siguió. Veracruz también hubo movimientos con Gabriel Gavira, Tapia, en la zona de Córdoba, Cándido Aguilar se levantaron en la zona de Córdoba, pero fueron movimientos muy focalizados. ¿Sí? Entonces, Díaz tuvo que renunciar en mayo de 1911 y aquí ya partiendo al exilio a Francia. La figura importante de Madero con el Partido Nacional Antirreeleccionista, ¿no? La que sigue. Y bueno, aquí lo que les decía, ahí está la revolución de 1910, ¿no? Que no se levantó todo México, no se levantó todo el pueblo, ¿sí? O sea, fueron movimientos, sobre todo en el norte del país, ¿no? Este norte amplio, grande, donde había mineros, trabajadores, donde había más movilidad, donde había más conocimiento de las sinsabores de lo que era el trabajo. Adelante. Y bueno, aquí está el Cándido Aguilar, es un personaje central que lo vamos a ver durante todos los 10 años de la Revolución Mexicana en el Estado, que se levantan armas en la zona de Córdoba. Y bueno, va a haber movimientos con el maderismo en todo el estado de Veracruz, fuerzas que se van a levantar siguiendo y oponiéndose a la dictadura este es el caso de Huatusco, la ciudad de Huatusco, la entrada de revolucionarios, que Huatusco va a ser tomada varias ocasiones por grupos rebeldes. ¿Sí? Bueno, aquí vemos ya lo que les decía, en mayo de 1911 ya cobra fuerza la revolución maderista, y obligan a Porfirio Díaz a renunciar, como en la foto que vimos anteriormente. Y aquí ya vemos entonces la propagación de la revolución en la gran mayoría del país, ¿sí? Y aquí vemos Veracruz, Michoacán, el centro del país, Chihuahua sobre todo va a ser un foco muy importante, ¿no? Sobre todo en 1911, Chihuahua, ahí va a ser un combate fundamental del grupo de Villa, de Pascual Orozco, que van a derrotar a los federales, y esto va a ser uno de los fuertes motivos para que Díaz renuncie. En fin, bueno, entramos a la etapa del maderismo. Madero llega a ser presidente, se convocan elecciones, pero inmediatamente que asume el poder, uno de los que primeros que va a rebelar en contra de él va a ser Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz. Y lo va a hacer, muchachos, en el puerto de Veracruz, ¿sí? O sea, ese es el territorio, por eso la importancia que tiene Veracruz dentro del marco de la Revolución Mexicana, y que esto no aparece en los libros de texto, ¿sí? Y tenemos la primera revuelta que va a ser totalmente sofocada por el gobierno federal de Madero, y va a ser aprendido Félix Díaz y va a ser llevado a la penitenciaría de la Ciudad de México, hoy es el Archivo General de la Nación, y ahí va a estar custodiado. Y donde va a maquilar el plan para derrocar a Madero posteriormente y asesinarlo, con Bernardo Reyes. En fin, bueno, también aquí en el estado de Veracruz va a haber conflictos con las fuerzas. Unos van a ser maderistas, otros van a ser gaviristas, otros seguidores de Tapia, pero entonces aquí hay un reacomodo de fuerzas y Madero va a optar siempre por la gente que, como hacendado, no va no va a optar por inclinarse por un candidato que sea popular, ¿no? Entonces siempre va a buscar a alguien que sea cercano al grupo de poder, ¿sí? Entonces aquí vemos a una integrante de la legislatura nombrando a Antonio Pérez Rivera en Veracruz. Y bueno, lo que les comentaba, Félix Díaz va a ser llevado a la Ciudad de México, donde va a orquestar el plan con Bernardo Reyes y Mondragón para asesinar a Madero y Pino Suárez en 1903. Y bueno, aquí tenemos la imagen que les mencioné hace rato de Victoriano Huerta. Y bueno, uno de los principales rebeldes o que va a estar en contra de la dictadura no solo va a ser Venustiano Carranza con este plan de Guadalupe, en Coahuila, va a ser uno de los que va a afianzar el constitucionalismo, don Venustiano Carranza, pero en el estado también hay fuerzas que van a estar en contra de esta dictadura, en contra de Victoriano Huerta. Y va a ser estos personajes importantes, va a ser Camerino Zeta Mendoza, que ya había peleado con Madero en 1911, que ya había estado en las fuerzas de Madero en el estado y era de filiación maderista, entonces por lo mismo va a estar en contra del golpe de estado de Victoriano Huerta, pero va a ser fuertemente reprimido, como las fotos que vimos a esa edad. Aquí, bueno, esta otra vez la imagen, va a ser fuertemente reprimido por el gobierno federal huertista, ¿no? Y va a morir ahí. Bueno, entramos a otra etapa ya más cruenta, es la etapa más cruel de la Revolución Mexicana, porque ya las fuerzas
de los grupos que en un momento fueron todos maderistas, los villistas, los zapatistas, van a separarse, y aquí ya van a formar un grupo. Esta es una foto ícona de la Revolución Mexicana, ¿no? Aquí tenemos a dos personajes importantes. ¿Quiénes son? ¿Quién lo dice? La mano, ¿quién lo dice? ¿Quiénes son? No lo conocen, no los conocen. No los conocen. Aquí en la villa, sí. Villa. Les voy a regalar un libro a que me lo digan. Villa. No es Villa, ahí dice. Villa en la silla. ¿Y el otro? Es Emiliano Zapata y Francisco Villa. Pero no me dijiste, no. Son los líderes de los movimientos rebeldes de la Revolución Mexicana. Uno del norte, Francisco Villa, sentado en la silla presidencial, y Emiliano Zapata, el caudillo del sur, en Morelos. ¿Sí? Muchachos, estos son de los personajes más íconos de la Revolución Mexicana, Villa y Zapata. O sea, Carranza pues, fue constitucionalista y todo, pero los que son íconos, y lo van a ver en las imágenes que ustedes vean. Les recomiendo este libro, muy bonito, muy interesante. Se llama Fotografía de la Revolución Mexicana. Aquí viene el análisis de las fotos. ¿Quiénes eran los fotógrafos? Viene el análisis de cómo se tomaban las fotos, con qué tipo de cámaras, de qué bando estaban los fotógrafos, a quiénes contrataron ellos, todos los participantes en la Revolución Mexicana. ¿Sí? Este se lo recomiendo, es muy bonito, lo publicó el INA. Pero bueno, aquí tenemos estos personajes. En este momento, les decía yo, la revolución va a ser un crisol y va a explotar, porque Villa y Zapata se van a separar de Carranza, cada quien va a hacer su movimiento por aparte. Entonces ellos van a convocar a una convención, a la convención de Aguascalientes. Carranza no está de acuerdo, y aquí se van a separar y van a ser grupos ya muy heterogéneos, y se van a enfrentar entre sí. Y bueno, en ese momento ellos están tomando la Ciudad de México, el grupo carrancista sale, y en ese momento también está el ejército invasor en el puerto de Veracruz. ¿Sí? Aquí vemos el gran poderío de los Estados Unidos, ¿no? Las fotos, varias fotos muestran los cañoneros, los acorazados en el puerto de Veracruz, instalados en el puerto de Veracruz. Sobre todo enfocándose, porque todo esto sale en revistas, en varias revistas norteamericanas y en revistas que recorren el mundo, entonces mostrando su poderío de Estados Unidos, ¿sí? Frente a las costas de Veracruz. Y bueno, aquí tenemos el desembarco de los marinos norteamericanos. Y bueno, ahí ven los barcos, miren arriba, ahí están todos los barcos, los acorazados. Y un dato importante, muchachos, eso grábenselo y llévenselo. En este momento, en la Revolución Mexicana, en este momento que invaden el puerto de Veracruz, los norteamericanos van a emplear los primeros aviones de guerra. ¿Sí? Ellos están aviones de guerra en algunos barcos. Y en ese momento está por empezar la Primera Guerra Mundial. Estamos en 1914, acuérdense. Entonces, en Europa va a comenzar la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, los aviones van a ser importantes como elementos de guerra también. Y bueno, aquí vemos los campamentos y vemos sobre todo los acorazados, estos barcos de norteamericanos en el puerto de Veracruz, anclados ahí. Bueno, de acuerdo al autor John Maras del libro que les mostré, Villa va a ser uno también de los personajes más importantes que les va a costar ser retratado, y va a llevar, bueno, ya les decía yo, que hasta va a hacer un contrato con compañías norteamericanas para que le filmen películas y lo fotografíen. Aquí vemos lo que les decía hace rato también, el campamento de los norteamericanos, cómo vivieron durante los 8 meses que estuvieron acampados en el puerto de Veracruz. Hicieron varias, eso sí hay que reconocerles, hicieron varias obras de saneamiento, vacunaron a los veracruzanos, implementaron varias medidas de sanidad. ¿Sigue? Bueno, hace un momento les decía yo que un personaje importante va a ser Cándido Aguilar dentro de este proceso de la Revolución Mexicana, ¿no?
yerno de Porfirio Díaz. Y Córdoba, varias ciudades, muchachos, van a jugar papel importante durante el proceso armado, pero Córdoba va a ser, como parte del flujo hacia el puerto de Veracruz, hacia el sur y hacia el norte, va a ser fundamental en este momento, ¿no? Córdoba incluso va a ser varias ciudades en este periodo van a ser nombradas capitales del Estado. Córdoba va a ser una de ellas, y va a ser la avanzada para el ejército constitucionalista. Y bueno, ¿qué va a hacer? Entran las fuerzas de villistas y zapatistas a la Ciudad de México, y Carranza emprende su viaje a la ciudad y puerto de Veracruz a la salida de los norteamericanos. Y ahí va a instalar su gobierno en 1914. Adelante. Y entonces aquí, en el puerto de Veracruz, va a emprender varias leyes. Recordemos la ley del 6 de enero de 1915, ¿sí? Y va a dar la autonomía al municipio libre, van a desaparecer los cantones. Antes estaba organizado, los estados estaban organizados por cantones que aglutinaban varios municipios. Aquí ya él va a derogar y va a decir que el municipio es autónomo y libre, ¿sí? Entonces va a haber varias leyes aquí en el puerto de Veracruz que va a emprender Carranza, como les decía yo, como lo hizo Juárez en su momento también, que se fue al puerto de Veracruz. Pero ¿por qué es estratégico el puerto? Porque ahí está la aduana marítima. ¿Por qué es estratégico el puerto? Porque ahí entran las armas, porque ahí llegan los productos del campo, ¿sí? Y porque ahí están las principales vías de comunicación. Había 4 ferrocarriles que llegaban al puerto de Veracruz y que comunicaban el centro del estado y el sur del estado, ¿sí? Entonces, por eso Carranza toma las riendas del puerto de Veracruz, y ahí va a estar instalado varios meses también con estas leyes que les decía yo. Bueno, aquí ya vemos la revolución constitucionalista también, un mapa de cómo se va articulando del norte, sobre todo del norte, cómo va bajando hacia la división de Oriente con Cándido Aguilar, y llega al puerto de Veracruz, ¿sí? Entonces aquí vemos ya la consolidación del movimiento de Venustiano Carranza en este momento, ¿sí? Ya tenemos la parte muy centralizada de los zapatistas en el sur de Morelos, en lo que es Morelos, y los villistas ya en el norte, ¿no? Ya muy concentrados allá. Y bueno, pues aquí tenemos el personaje que va a ser fundamental, pero además que va a convocar una nueva constitución en 1917, ¿sí? Y aquí es donde se van a plasmar lo que yo les decía, es como el momento en que la revolución, a partir de varios personajes, aquí tenemos por ejemplo a la legislatura veracruzana, aquí tenemos a Heriberto Jara, entre los personajes que están aquí, que fue el que participó en la redacción del artículo 123 constitucional sobre la cuestión obrera, ¿sí? Adelante. Aquí lo vemos nuevamente otra vez, es fundamental. Jara fue gobernador de Veracruz de 1924 a 1927, pero va a estar comprometido, va a estar siempre consciente de las demandas de los obreros, porque él trabajó en una fábrica en el Valle de Orizaba, donde sabía de las demandas que tenían los obreros. Y bueno, vamos a pasar a otra etapa, muchachos, ya lo que les decía de los movimientos importantes en los años 20 en el estado de Veracruz. ¿Por qué esta vital función va a tener? ¿Por qué? Porque en los años 20 estos movimientos van a desplayarse fuera del territorio veracruzano y van a trascender las fronteras. Entonces aquí vemos a este puerto de Veracruz que a finales de los años 20 va a empezar a celebrar su carnaval, ¿sí? Pero es importante también ya la concentración que va a tener la población, la demanda que va a tener el puerto de Veracruz para instalarse ahí. Muchos se van a vivir al puerto de Veracruz, sobre todo en las ciudades que estaban azoradas por los rebeldes. Y bueno, aquí tenemos un personaje que es muy cerca de aquí, de Tucelo, se llama Guadalupe Sánchez, que era comandante militar de la zona de Veracruz, ya llegando Carranza al poder, después del asesinato de Carranza, perdón, que llega Obregón al poder después del asesinato de Carranza, y va a estar en contra, y más bien va a apoyar a los hacendados, y va a tener un enfrentamiento con el gobernador Adalberto Tejeda, el gobernador radical. Entonces, aquí estamos viendo esta serie de personajes que es importante que ustedes identifiquen, muchachos, porque van a ser estos gobernadores radicales que van a implementar medidas sociales y van a apoyar mucho a la base social, sobre todo de obreros y campesinos.
Bueno, otro movimiento es el inquilinario que ya les mencionaba, donde la participación de las mujeres va a ser fundamental. Aquí el dictamen, el periódico del dictamen que todavía sale, que es el Decano de la Prensa Nacional, fundado en 1898, el dictamen va a ser una propaganda antigobernadores radicales, ¿no? Por eso incluso creo que el dictamen es el que así lo denomina a Alberto Tejeda, gobernador radical, ¿no? Porque sus propietarios, los Malpica, estaban en contra de todas estas políticas sociales que tenían los gobernadores. Entonces, pero este movimiento inquilinario, muchachos, se va a llevar a cabo no solo en el estado de Veracruz, sino va a trascender sus fronteras y en la Ciudad de México. ¿Saben por qué es inquilinario? ¿Qué es inquilinario? Algo. ¿Alguien? ¿Quién es inquilino? ¿Quién renta casa? Mi jefe. Entonces, el movimiento inquilinario proviene de la renta de las casas. Los principales propietarios eran españoles, ¿sí? Y las cuotas que cobraban a los arrendatarios eran muy altas. Entonces, por eso hay este movimiento inquilinario en contra de estas rentas. Por eso es un movimiento fuerte que va a trascender el estado de Veracruz y va a pasar a no solo el puerto, sino a Córdoba, a Jalapa, Orizaba y a la Ciudad de México. Y se van a aglutinar y se van a asociar varias mujeres y sobre todo asociaciones de inquilinos para estar en contra de la renta, de la alza de la renta de casas, ¿sí? Y el gobierno va a apoyarlos con una ley de inquilinario, ¿sí? Inquilinaria para fijando cuotas. Por eso es importante este movimiento. Por eso se le llama movimiento inquilinario. Inquilinos, adelante. Otro movimiento importante en estos años, como ya les decía, va a ser el movimiento agrario, con personajes como Úrsulo Galván y Manuel Almanza, que van a organizar a los campesinos en los años 20. En 1923, muchachos, se funda la Liga de Comunidades Agrarias del estado de Veracruz con el apoyo de Adalberto Tejeda, el gobernador, ¿sí? Ellos como campesinos van a tener una raíz comunista, ¿sí? Van a tener raíces comunistas también en el estado, porque ya el partido en este año hay dos hechos importantes que se están celebrando: la muerte de Zapata en 1919, en abril, y la fundación del Partido Comunista Mexicano, la local del Partido Comunista Mexicano en el puerto de Veracruz, en noviembre de 1919. Es el centenario de esas fechas que se están celebrando, ¿sí? Entonces, aquí vemos este poderoso movimiento campesino que se va a desarrollar sobre todo en la zona central, en Salmoral. Y otro movimiento importantísimo va a ser el movimiento obrero. Ya les decía, tenemos fábricas de puros, tenemos fábricas de azúcar, tenemos fábricas, hay electricistas, hay ferrocarrileros, hay pureros. Entonces hay toda una lama de obreros que se van a consolidar. Muchachos, los obreros en el porfiriato ni siquiera podían aspirar a ser presidentes municipales, ni siquiera podían aspirar a hacer política, no tenían partidos políticos. En los años 20, los obreros van a tener en sus manos las alcaldías de Río Blanco, de Santa Rosa e incluso de Orizaba. Entonces, por eso es un movimiento fuerte e importante. De ahí recalcarles la importancia que van a tener. Y los agraristas en el segundo periodo de Alberto Tejeda, del 28 al 32, también van a ocupar la legislatura. Muchos agraristas van a ser diputados y van a tener esa fuerza en ese momento para llevar y consolidar la reforma agraria en el Estado. Aquí más bien esta parte así vivían los inquilinos, muchachos, los patios de vecindad, que alguna vez los han de ver. Alguien conoce la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? Pues estos eran los patios de vecindades, y ahí es donde cuartos donde compartían un solo lavadero para lavar la ropa, donde compartían un solo baño, ¿sí? Y con todo eso le cobraban cifras estratosféricas ¿sí? Adelante. Bueno, aquí es más bien que también fueron reprimidos los movimientos inquilinarios, también se fueron, aquí hay esta foto más bien emblemática recordando a los caídos de ese movimiento inquilinario en 1922. ¿Esta no la pasamos? Bueno, y aquí ya pasamos a la parte del movimiento obrero. Ya en 1916 ya hubo un congreso obrero en Veracruz, ¿sí? Porque ahí había una buena parte de trabajadores, como los portuarios, principalmente con la modernización del puerto, pureros, etc. Bueno, aquí vemos lo que les decía yo, la local del Partido Comunista, ¿sí? Aquí
También es importante el Estado porque aquí se funda la verdad del Partido Comunista, que va a ser importante porque en ese momento en Rusia se está llevando a cabo la Revolución Rusa con los comunistas, ¿no? Que así les va a llamar los bolcheviques, ¿sí? Entonces, este grupo va a ser muy importante hasta los años 80, 90 de nuestro país. Y bueno, ¿qué va a pasar con los obreros? ¿Sí? Se van a organizar, van a asumir las presidencias municipales, pero también van a hacer obras, muchachos. ¿Sí? Van a hacer obras, van a construir escuelas, van a construir sindicatos, van a construir asociaciones. O sea, por eso es un fuerte movimiento obrero en los años 20. ¿Sí? Ahorita ya no vemos nada de eso, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de los líderes corruptos, de los líderes que se están robando dinero, etc. Pero en ese momento estaban organizados y hacían escuelas o construían edificios para su propio beneficio. Ahí la importancia que tiene la historia. ¿Sí? Entonces aquí huelgas en los años 20 también de electricistas, de ferrocarrileros, etc., ¿no? Que van a estar moviéndose en movimiento en favor de sus demandas salariales. Finalmente, pues, bueno, vemos la importancia que va a tener el movimiento agrarista y la organización de los agraristas en la zona central de Veracruz. Adelante. Ya casi terminamos. La que sigue. ¿Sí? Y entonces también, como les decía hace rato, los campesinos viajan a Rusia. O sea, increíble, en los años 20 hay personajes que van a Rusia y se empapan del sistema comunista en Rusia, ¿no? Y aquí vienen a exponer lo que estaban haciendo los campesinos rusos. Esas son, ahí está la estrella y ahí están las manufacturas que hacían los campesinos rusos, ¿no? Venían a exponer, venían a brindarles esas ideas y sobre todo las manufacturas que hacían los rusos, ¿no? Y aquí vemos cómo los están enseñando, ¿no? Les están transmitiendo esa experiencia de su ida a Rusia. Y bueno, la importancia del contingente campesino de los años 20 y 30, ¿no? Ese apoyo que va a tener siempre por el gobernador Adalberto Tejeda. Esta es la calle de Úrsulo Galván, ¿sí la reconocen? Esta es la calle de Úrsulo Galván. ¿Sí? Aquí está el diario de Jalapa, queda por acá. Aquí está la biblioteca Fuentes, la biblioteca. ¿Sí? Pero vean el contingente numeroso que venía a apoyar las políticas del gobierno del Estado. Y como aquí vemos, este es el estadio Jalapeño, muchachos, ¿no? También estas reuniones de campesinos en apoyo al gobernador. Y este es el gobernador Tejeda. Y aquí tenemos a Zapata. ¿Tú te acuerdas? Adelante. Y pocos saben que hubo otro movimiento importante en el Estado. Es el movimiento religioso. ¿Sí? Las iglesias fueron cerradas, el culto no se permitía hasta después de 100,000 habitantes. En cada población iba a haber un cura, hubo un decreto. Entonces hubo un movimiento, el movimiento cristero fue muy importante en el occidente de México, en Guadalajara, en Jalisco, en Guanajuato, pero también en Veracruz se llevó a cabo ese movimiento y lo encabezó Guizar y Valencia, también famoso, de Michoacán, el de veracruzano, pero tuvo un buen enfrentamiento con Adalberto Tejeda, ¿no? Por sus ideas radicales, pero el culto se cerraron varias iglesias. Bueno, y finalmente lo que les decía yo, los campesinos logran obtener sus tierras a partir de las dotaciones y aquí están celebrando con banda y están celebrando ya su dotación después de varios años, ¿sí? Entonces, la que sigue, hubo una reacción importante de hacendados y aquí hubo un movimiento importante a través de Manuel Parra. Hay una cinta muy seria que se llama Almolonga, ¿sí? Entonces, él equiparó un grupo en contra de los agraristas y tuvo una influencia muy fuerte en el centro del estado, Misantla, Jalapa y hacia la costa, hacia Topo. ¿Sí? El ingenio de la Concha fue influencia de esta, la que se le llamó la mano negra. ¿Sí? La mano negra porque tenía matones y asesinaba a los que solicitaban tierras. Ya vamos a terminar. Esta es otra foto de él. Adelante. Bueno, la importancia que tiene el movimiento obrero en Jalapa va a jugar un papel importante ya en los años 20, a finales de los años 20, con los movimientos obreros y sobre todo con la llegada ya de estos contingentes. ¿Sí?
¿sí? Jalapa al principio va a aparecer al margen, pero después va a tener va a ser importante con todos estos movimientos a la llegada a la capital de grupos campesinos. Ya vamos a terminar, ya nada más, présteme 5 minutos de atención, ya vamos a terminar. Vamos a la última fase. Ya. Por favor. Entonces, en el marco de la Revolución Mexicana, dentro del porfiriato y ya para culminar el momento de la expropiación petrolera, muchachos. Es importante porque con Cárdenas, con Cárdenas, aquí vemos el movimiento petrolero, pero Cárdenas, ahí se van a plasmar durante el cardenismo, en el periodo del 34 al 40, se van a plasmar muchas de las ideas que ni Carranza, que ni Madero, que estuvieron en el poder, ni Obregón, ni Calles, lograron plasmar, ni pudieron dar a los solicitantes, al pueblo en este caso, a los campesinos y a los obreros. Entonces, aquí vemos la escena del petróleo, de la explotación petrolera en Costa Rica. Pero ahí se culmina este proceso de la revolución. ¿Por qué, muchachos? Porque se expropia a las compañías norteamericanas e inglesas el petróleo. El petróleo a partir de ese momento ya es del pueblo o del gobierno y se emprenden otras obras, ¿sí? Muchas veces los acusaron que los mexicanos no iban a poder llevar a cabo la organización de la industria petrolera y se demostró lo contrario, ¿sí? Entonces, con Cárdenas se le partieron la mayor parte de ejidos, de tierras para hacer ejidos. La política principal de Cárdenas fue el ejido, ¿sí? Entonces, ahí cerramos lo que es la Revolución Mexicana en este momento con el cardenismo. Ya nos falta la última. ¿La otra? ¿Otra? ¿Ya la otra? Bueno, aquí vemos a Cárdenas precisamente para que lo conozcan por lo menos también, porque ya veo que no conocen a los personajes. Aquí tenemos a Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río y Miguel Alemán, ¿sí? En ese momento de la expropiación petrolera, ¿sí? Él era gobernador de Veracruz. Entonces, por favor, reflexionen, analicen la importancia que tienen estos movimientos de la Revolución Mexicana en el país y sobre todo a nivel mundial, ¿sí? Porque fueron varias revoluciones en el siglo XX, pero esta es la primera. Muchas gracias.